Hoy nos toca adentrarnos en el campo de la familia. Vamos a hacer un recorrido histórico de esta institución familiar. La primera aproximación al tema nos hace dar cuenta que siempre hubo familia en los grupos humanos. Siempre hubo grupos primarios que cuidaban a las crías. Porque, como ya sabemos, somos una especie altricial, nacemos sin terminar, nuestro cráneo no está del todo cerrado, no podemos caminar, no podemos comer solos, no podemos escapar de los predadores, por lo tanto necesitamos un grupo primario que nos acompañe. Hace 20.000 años, en los tiempos primitivos de nuestra especie, las familias existían. Y uno tiene habitualmente un estereotipo de ese mundo primitivo, del hombre con el garrote llevando a la mujer de los pelos a la caverna. Y la verdad es que no es ese el registro histórico real, sino que había una gran paridad entre hombres y mujeres. La actividad económica de la época era la recolección de frutos, la caza de pequeños animales y con el tiempo la caza grupal de animales más grandes. La tarea dividida entre hombres y mujeres, ya les digo, era bastante equitativa, los grupos eran pequeños y eran fundamentalmente nómades. Se iban las familias atrás de las buenas estaciones de tiempo, o sea, abandonaban el invierno, perseguían a los animales en función de que los animales también van cambiando de lugar de hábitat según las estaciones, y esto perduró unos cuantos años, 20.000 años hasta 12.000 años antes de Cristo, o sea, unos 8.000 años tuvimos de formas tradicionales de vivir de la caza y de la pesca, les podríamos decir, con una igualdad entre hombres y mujeres. La gente no vivía mucho, a los 20 años ya se morían, por lo tanto, aparearse era una cuestión que tenía que comenzar tempranamente. Con la primera menarquía de la mujer, a los 12, 13 años, ya empezaban a tener sus niños para poder criarlos hasta los 16, 17 años de ellos y morir. Y esos niños luego, bueno, ya continuarían el ciclo vital de la especie. ¿Dónde cambia todo esto? Cambia cuando los seres humanos descubren que existe la posibilidad de no depender solamente de lo que la naturaleza me da, sino que también puedo intervenir en la naturaleza. 8.000 años después, es decir, hacia 12.000 años antes de la época, a algunos se le ocurrió tirar una semilla y ver que de repente podía esperar que creciera un árbol y no tenía que caminar 10 kilómetros para buscar manzanas. Tenía plantado el manzano al lado de su casa. Esto hizo que dejaran de ser nómades y empezaran a habitar un mismo territorio, lo cual también les posibilitó tener mayor cantidad de hijos, porque no había que estar cargando niños para trasladarse de un lado al otro, así que empezaban a darse los primeros datos de familia numerosa. Donde cambia todo, donde cambia absolutamente todo, es hace 5.000 años, donde no solamente plantan un manzano, sino que se dan cuenta que pueden plantar 50 manzanos en una línea de cultivo y tienen miles de manzanas. Esto desarrolla lo que hoy llamamos agricultura y también el excedente va a generar lo que conocemos como comercio. Se empieza a dejar de pelear con los vecinos para ir a robarle las cosas para empezar a comerciar. Ellos venden batatas, yo vendo manzanas y así intercambiamos productos. Los que llevan al extremo esto fueron los egipcios, con el Nilo que inundaba sus tierras y les permitía tener zonas muy fértiles de cosecha. El trigo se convirtió en el petróleo de la Edad Antigua y por lo tanto los egipcios se convirtieron en el reino donde todo el mundo quería ir. ¿Y cómo era la familia egipcia? Bueno, era radicalmente distinta a lo que hoy podríamos conocer como una familia normal. Hoy a nadie se le ocurriría tener relaciones sexuales con su hijo o con su hija. Bueno, esa era la costumbre egipcia. O sea, las relaciones sexuales habían roto el tabú del incesto y era la práctica habitual. Lo que no se podía concebir era buscar matrimonio o buscar tener hijos por fuera de nuestra familia. Otra práctica interesante, pero que sí se reproduce hoy en día y que durante periodos de la historia no se da, es que existía la concepción de la infancia. Los niños eran niños. Ustedes me dirán, bueno, siempre los niños fueron niños. No. Cuando los niños, vamos a ver, durante el medioevo se los consideraba hombres y mujeres pequeños, existía la posibilidad de hacerlos trabajar a los 10 años. Y ya desde la pequeña infancia se consideraba que eran adultos, no desarrollados, pero eran personas a las cuales se les podía imputar responsabilidades, se les podía hacer que realizaran trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. En el Egipto antiguo se los consideraba niños. ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque en las bóvedas funerarias donde hay cuerpos de niños embalsamados, también existen juguetes alrededor de las momias, por la concepción que tenía el pueblo egipcio de la vida después de la muerte y que había que ser enterrado con todos los ajuares mortuorios que nos permitirían en el día de mañana, después de esta vida, continuar una vida en el otro mundo. Parece bueno esto de la agricultura, pero en realidad si ven en el libro los detalles no son nada agradables porque
la agricultura genera una necesidad de mano de obra y la mano de obra que no estaba en Egipto hubo que ir a buscarla a los pueblos vecinos. Y ahí comienza la esclavitud. Se empieza a invadir pueblos para quedarnos con las manos de obra. Y esto estaba en cabeza ya no de estos juntos a la par, que eran históricamente las formaciones de la familia, sino que los hombres empiezan a asumir el control y el poder, los hombres varones, de las organizaciones sociales. Eran los que realizaban el planeamiento estratégico de cómo iban a secuestrar a los vecinos, cómo administrar los campos, y así poco a poco se va consolidando lo que hoy nosotros consideramos patriarcalismo o machismo o sociedades heteropatriarcales o todo lo que hoy estamos cuestionando. ¿Cómo continúa esta historia de nuestra familia? Bueno, pegamos el salto hacia los griegos y los romanos. Ya la institución del pater estaba consolidada con esto que yo les estoy contando del periodo egipcio. Pero les decía que nos metemos en Grecia y en Roma, y ahí la institución que venía administrando la familia era la del poder del padre. La patria potestad significa justamente eso, el poder que tiene ese padre sobre todos los integrantes de la familia, que no era la familia nuclear moderna. La familia estaba compuesta por el padre, la mujer, los hijos, los sirvientes y toda la gente que hacía, digamos, casi como a ese comercio que era la familia. La familia era una institución familiar donde se criaban los niños, pero también era una institución, si quieren, de producción comercial. Y que esto va a durar hasta el medioevo. En el medioevo, hacia el 1500, lo que vamos a encontrar es ya una familia donde hay un padre, pero no tiene tanto poder como, si quieren, este poder romano. Es un padre que podríamos dividir en dos tipos de clases sociales: los padres de las familias de clases burguesas o clases altas y los padres de las familias de clases pobres. En las clases altas se mantiene esta idea del padre completamente lleno de poder. En las clases media bajas ya empieza a romperse esta estructura porque no tiene tantos recursos como para poder decir yo mando acá. La familia medieval considera a los niños como un poco más que animales. No hay un gran vínculo emotivo con los niños. Posiblemente porque durante el medioevo lo que tuvimos fue altísimas tasas de mortalidad infantil por las pestes y hambrunas. Entonces lo que la inteligencia colectiva, adaptativamente, no es que la gente pensaba esto, sino que es lo que se fue dando como adaptación al sufrimiento, hacía era no vincularse emotivamente con los niños hasta que no tenían más de 5 o 6 años. Es decir, hasta que ya estábamos seguros que ese niño iba a sobrevivir. Y esto tiene el pro y los contras. El pro es que si los niños se morían, como habitualmente pasaba, la mamá, el papá y los demás hermanitos no lo sufrían tanto, aunque les parezca extraño. La construcción del cariño es una construcción social. Y por otro lado, también nos podemos preguntar, pero si los niños necesitan cuidado y protección y también sentirse queridos, y el medioevo no se les daba esto, ¿no implicaba esto también que disminuía el sistema inmunológico del niño al no sentirse cuidado y querido? Bueno, es una gran pregunta que hoy la antropología y los que hacen estudios de historia se siguen preguntando. Las familias de clase alta, yo les decía que esto era la clase baja, en las clases altas había menos cantidad de hijos, y lo interesante del periodo medieval es que los niños cuando nacían eran entregados a nodrizas que los amamantaban, pero también que los criaban. Es decir, la familia medieval de clase aristocrática alta entregaba a sus niños a otras mujeres que se los llevaban fuera de los castillos, los criaban y a eso de los 10 años los traían a la casa para de vuelta integrarlos a esa familia. Después del 1700, si quieren, ya estábamos 1800, ya estamos en la familia premoderna. Una familia premoderna, imagínense, en esta época ya estaba Bailey Sarsfield por escribir el código dentro de un par de años. Vamos a tener la Revolución de Mayo dentro de poco, ya se hizo la Revolución Francesa. Esta familia premoderna vive en las ciudades, también está de vuelta dividida entre las clases aristocráticas y las clases bajas, y los códigos, código napoleónico y nuestro código civil, van a pensar en regular la vida de las familias adineradas. Por eso es que los códigos van a decir, hijos legítimos solamente van a ser aquellos que hayan nacido de un hombre y una mujer casados mediante un matrimonio. Los que hayan nacido por fuera del matrimonio, es decir, los hijos que ha tenido el señor en sus correrías con las prostitutas del barrio, no van a poder llevar su apellido, no van a poder heredarlo y no van a poder considerarlo su papá. Era lo que antiguamente se llamaba en el medioevo los bastardos. Bueno, en el siglo XIX se sigue dando esta idea de los bastardos con el adjetivo de ilegítimos. Y Vélez, cuando tiene que redactar su código, también
nos habla de los hijos ilegítimos, sacrílegos, adulterinos, con esta idea de que estos niños no fueran a invadir, si quieren, el patrimonio al momento de la sucesión de los que habían conformado la familia legalmente constituida. Nuestro código, ya hacia 1870, aprobado a libro cerrado, establece estas categorías de niños y hijos, en realidad, legítimos e ilegítimos. Establece también la categoría de la patria potestad, como el poder del padre sobre todo lo que ocurre en la familia, y a la mujer le asigna un rol de cierta incapacidad jurídica. No le da capacidad para un montón de actos de comercio, no puede administrar sus propios bienes una vez que se casa. O sea, cuando está soltera tiene más capacidad que cuando se casa. Y una vez que se casa, todos los bienes que ella trae de su familia de origen pasan a ser administrados por su marido. Por lo tanto, la importancia del consentimiento en el matrimonio por parte de los padres de la chica, fíjense que tenía alguna razón de ser para que la niña no se enamorara de algún chanta estafador y le dilapidara la fortuna. Pero si se casaba aún con ese chanta estafador, lo que el código estaba previendo es que el matrimonio iba a ser indisoluble. O sea, este hombre no podía el día de mañana pedir el divorcio e irse con otra chica más joven o irse con otra persona. Tenía que estar realmente hasta que las muertes lo separaran. Hacia el 68, hacia 1968, ya tenemos, o la década del 60, si quieren, la familia moderna, donde se criaron tus padres. Y esta familia moderna ya va a tener, gracias a la reforma 17711 de 68, una concepción de la mujer capaz jurídica. O sea, se quita el estereotipo y el estigma, si quieren, de la mujer como una incapaz jurídica. Se empiezan a determinar que existen bienes propios y bienes gananciales. Empieza a aceptarse la idea de separación personal. Todavía no el divorcio, que va a darse en 1987, pero hay una posibilidad de separación personal. Y finalmente se disuelve esta idea de los hijos ilegítimos. Y el último tramo de la familia es la familia postmoderna, es nuestra familia, la familia que hoy vemos en el McDonald's. ¿Cómo es esa familia? Bueno, lo que importa es para el código, es decir, acuérdense que estamos viendo derecho de familia y psicología, pero estamos viendo derecho. Para el código, la familia ya no tiene que ver con una institución creada por un hombre y una mujer que se casan y hacen pública su voluntad mediante el registro civil. Hoy la familia es un vínculo afectivo. Donde hay afecto de dos o más personas, el código va a entender que existe familia. Tampoco va a exigir que el matrimonio sea heterosexual. Se disuelve esta idea de un hombre y una mujer solamente pueden conformar un matrimonio. Y esto va a atravesar todo el código, porque esta discriminación que había sobre hombres y mujeres empieza a licuarse. Bueno, hemos visto entonces este recorrido histórico de la familia, que es lo que trata de regular el derecho en algunas épocas diciendo qué es una familia, cómo debe ser, y en otras épocas reconociendo lo que en los hechos se produce. En el siglo XX se establecía qué era la familia, cómo se constituía una familia, qué religión tenía que inculcar a los niños, y en el siglo XXI la familia es un grupo humano que se brinda protección. El formato que nosotros adaptativamente hayamos encontrado no le importa al derecho. Lo que el derecho va a proteger es esta institución, que como les decía al principio, estuvo desde que el hombre tiene recuerdo de haber estado en este planeta. Bueno, esto es todo lo que les quería contar de familia y nos vemos en el próximo video. Chao.